Les recuerdo, mi nombre es Karina Sandoval, soy su directora comercial. Estoy muy feliz el día de hoy de poder compartir este espacio con ustedes a través de este medio virtual. Vamos a tratar de resolver sus inquietudes y pues obviamente reforzar conocimientos. El día de hoy voy a presentar parte de nuestro equipo Fianza Crédito, el cual tenemos acompañamiento de nuestra gerente Natalie Mesa Montagut, y nos acompaña nuestro asistente comercial Juan Camilo Pérez, nuestra analista de solicitudes Luz Karime Ortega y María Elizabeth Rosocaro, nuestra subgerente, que nos va a recordar el día de hoy la información que es súper importante. Mari. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, el día de hoy hemos querido de pronto hacer una pausa en nuestras actividades diarias con el objetivo de reforzar esos conocimientos que ya tenemos, pero que de pronto en el día a día como que empezamos a olvidar algunos detalles que hacen parte de una correcta asesoría para que podamos de pronto en el acompañamiento que le hacemos al cliente, pues apoyarlos en presentar esas solicitudes correctamente. Entonces, pues básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un recorderis muy pequeño, va a ser una reunión muy corta y la idea pues es, aparte de recordar esos pequeños detalles, pues estamos atentos a cualquier inquietud que de pronto puedan tener en el desarrollo de la capacitación. De pronto, al final haremos un espacio para despejar algunas inquietudes que tengamos. Bueno, es importante primero que todo que tengamos en cuenta que para que haya una aprobación, pues es importante una precisión en los requisitos que presentamos normalmente. A continuación vemos la tabla de garantías, que es, pues, es una tabla muy conocida por ustedes. Sabemos que para presentar una solicitud llevamos a cabo una división de acuerdo a los rangos por cánones de arrendamiento. En la primera parte tenemos la tabla de garantías para cánones de $1 hasta $1.500.000. Esta opción tiene pues, dos formas de presentar un estudio. La primera, para el caso del arrendatario, que presente 3 veces el valor del canon y que ese arrendatario sea empleado o sea un comerciante que posea finca raíz, no del canon. Y las garantías se van a poder presentar bien sea 2 deudores solidarios, uno con finca raíz y el tercer deudor tendrá la posibilidad de presentar bien sea o ingresos o finca raíz. Para soportar esta tabla de garantías bajo los estudios que son analizados por iFianza o la plataforma de estudios tradicional, pues hay unos requisitos que cumplir, hay unos documentos que anexar. Para el caso de los empleados, cuando nosotros hablamos de empleados, hablamos de personas con un contrato laboral formal y que sus ingresos estén demostrados o puedan ser reflejados de acuerdo a los pagos de seguridad social. ¿Sí? Entonces esos empleados pues presentarán como tal el formulario y la fotocopia de la cédula. Aquí no hay desprendibles de pago, no hay certificación, porque por ser empleados formales, pues nosotros podemos revisarlo en la base de datos y a través de la base que nos facilita TransUnion, podemos verificar como tal sus salarios. También hay que tener en cuenta, aquí sí hago un paréntesis para el caso de los empleados, pero que son miembros de fuerza pública o funcionarios del magisterio, hablo de los docentes con nombramiento, que estas bases de datos, por tener un régimen diferente, no los podemos consultar y por eso es que en estos casos sí pedimos normalmente los desprendibles de pago y la certificación laboral. Cuando hablamos de independientes, pues es claro que para realizar un estudio las personas deben demostrar de dónde dependen sus ingresos. Por ello es importante presentar el RUT, la Cámara de Comercio, la declaración de renta si declara o la carta de no declarar. Es importante también orientar al cliente cuando de pronto
estemos en la indagación, el cliente nos diga de pronto que no hay una declaración de renta, pues de pronto sí que ese cliente se sincere con nosotros, porque pues esa carta de no declarante entramos a contrastarla con la información que nos dé la DIAN, en donde nos diga esta persona o esta cédula de ciudadanía sí debe declarar renta. ¿Sí? A veces por pereza o porque el contador está ocupado y no la presenta. Entonces, pues es importante hacer como ese tipo de indagación. Respecto a los ingresos soportados en sus extractos bancarios de los 3 últimos meses, o si no, las facturas de compra de los 3 últimos meses. Para el caso de las empresas, vamos a solicitar el certificado de existencia y representación legal, que es el certificado pues, que nos da toda la información de la empresa, su fecha de constitución, su vigencia, está representada legalmente, y asimismo pues, las facultades que tiene esa persona para obligar a la empresa. Vamos a solicitar la copia de la cédula del representante legal, el RUT, los extractos bancarios, la declaración de renta del año inmediatamente anterior, los estados financieros del último corte con sus notas, la certificación de composición accionaria y en el caso que posea inmuebles, los folios de matrícula a presentar. Hay otra figura que es como ajena a los independientes, normalmente ellos se hacen llamar transportadores, que son de pronto esos conductores de vehículos taxi o propietarios de vehículos taxi o de transporte público, microbuses, busetas y demás, que pues para acreditar sus ingresos nos presentarán la tarjeta de propiedad del vehículo, la certificación de la empresa de transportes, extractos bancarios, declaración de renta si declara, y pues a veces también pasa que quieran presentar el folio de matrícula, entonces pues es importante que ese folio de matrícula pues venga con vigente. Esta información es ya de manera consolidada respecto a ciertos ítems en particular que tenemos de ciertas personas. Cuando hablamos de independientes, hablamos de todas aquellas personas cuyos ingresos dependen de actividades comerciales, netamente comerciales. Entonces, hay que partir de que esos independientes aplican como arrendatarios, pues no pueden aplicar como deudores solidarios. En los extranjeros tenemos a todas aquellas personas que están identificadas con cédula de extranjería, PPP, pasaporte y visa. Cuando se presenten ese tipo de personas, es importante que cuando estemos en la indagación o en la recopilación de documentos, solicitemos también el documento de identidad del país de origen. Recuerden que nosotros en los procesos de estudios tenemos pues implementado el SAGRILAF y es importante que este documento se presente para pues correr correctamente este proceso y que de pronto a futuro no pueda haberse involucrado algún problema a la inmobiliaria o de hecho afectado al propietario. Ellos van a aplicar como arrendatarios siempre y cuando sus deudores solidarios sean nacionales, sean colombianos. Y pues bajo ninguna circunstancia estos extranjeros van a poder actuar como deudores solidarios. Cuando hablamos de empleados, reitero nuevamente, hablamos de personas que cuenten con vinculación laboral formal. Los empleados que devenguen el salario mínimo pueden actuar como empleados, pueden actuar como arrendatarios. Claramente, pues, en aras de respetar la premisa de fianza crédito, que es importante que la persona que va a hacer uso real del inmueble, pues, aparezca en el contrato. Entonces, a veces pasa que pues, el arrendatario es quien devenga el salario mínimo, entonces él va a aparecer, deberá presentar sus garantías, sus deudores solidarios correctamente, haciendo la claridad de que esta persona va a figurar como arrendatario, pero que su perfil, precisamente por su salario que es inembargable, no va a poder actuar como deudor solidario. Los pensionados también aplican como arrendatarios, pero no pueden aplicar como deudores solidarios, a menos que estos pensionados en su de actividad pues realmente puedan respaldar la solicitud con una finca raíz. Cuando tengamos garantías de finca raíz, es importante tener en cuenta, verificar que el folio que nos presenten tenga PIN y que ese PIN pues, no sea mayor a 30 días.
y que en efecto cuando revisemos ese folio la titularidad del propietario esté soportado con cédula de ciudadanía. Recordemos que una finca raíz es apta siempre y cuando no posea limitaciones como patrimonio de familia, afectación familiar, embargos, demandas, fideicomisos, terreno ejido, leasing, nuda propiedad, usufructo, que tengan dominio incompleto, entre otras. Recordemos también que pues, lo decimos normalmente, pero no está de más. Los inmuebles que están ubicados en Colinas de Vistahermosa, en Villa del Rosario, no son aptos por ser catalogados como zona de alto riesgo. Entonces, de la misma manera, los demás lugares que se encuentren catalogados de esta forma o por zona de desplazamiento inminente no van a poder ser recibidos como garantía. Tener en cuenta también que las empresas pues en todos los casos van a requerir deudores solidarios. Se manejan algunas excepciones, pero pues esas excepciones claramente son analizadas o hacen parte del estudio, pues queda a criterio del analista si definitivamente requiere o es posible manejar algún tipo de excepción. Cuando hayan personas jurídicas involucradas en un estudio, es importante que el asesor indague o revise el certificado de existencia y representación legal para que de hecho valide las facultades que tiene esa persona para obligar a la empresa, porque si de hecho tiene alguna limitación, es importante que empiecen a gestionar con anterioridad la autorización para suscribir el contrato de arrendamiento. Eso es respecto a todo a los requisitos normales, que ya todos sabemos para registrar las solicitudes a través de fianza. A partir del 1 de septiembre, mis compañeros extendieron una información que tenía que ver respecto al pago de los 26,000 pesos que normalmente tenemos en los estudios de arrendamiento. Normalmente cuando se registraba un estudio por fianza y esa persona tenía este estudio tenía una sola persona y requería un refuerzo, había que pagar 26,000 pesos. O si tenía solo un arrendatario y un deudor solidario, por la persona nueva había que pagar 26,000 pesos. Entonces, en ese momento, ¿qué hemos querido hacer? Como ampliar un poquito ese rango de ese pago y pues de manera inicial vamos a evaluar a 3 personas sin cobros adicionales. El cobro de 26,000 pesos se va a hacer cuando estudiemos a partir de la 4ª persona. Esta información pues ya está rodando por ahí, pero pues consideramos que era importante reforzarla para de pronto no ir a incomodar a arrendatarios, que sabemos que pues era de pronto a veces una de las observaciones constantes que hacía. Respecto a fianza digital, hay inmobiliarias que han estado muy juiciosas utilizando de hecho la plataforma. Hay inmobiliarias que de hecho están radicando el 90% de solicitudes por fianza digital. El éxito de fianza digital de hecho está en una buena asesoría o en una buena indagación del cliente. ¿Por qué? Porque es importante, eso es un tema de autogestión. La idea aquí es que el cliente realmente haga él mismo la solicitud y si él mismo no la hace, pues que pueda ser orientado, pero la idea sí es que el mismo cliente realice el proceso. Por ello es que es importante que ustedes primero que todo tengan claro que las solicitudes de fianza digital son desde 2.999.999. Solicitudes superiores a través de fianza con documentación normal, que por fianza digital aplican personas naturales con cédula de ciudadanía colombiana o cédula de extranjería, PPT, pasaporte normal por fianza, incluidas las personas jurídicas. Hemos notado que se han presentado inconvenientes respecto a la validación de identidad del cliente, pero es que cuando hablamos de validación de identidad, no solo nos referimos al código OTP que le llega al cliente o a las preguntas de validación. Hay que recordar que fianza digital trata de hacer un filtro respecto a la información completa del cliente.
cuando el cliente digita su información, no solo va contrastada con Central de Riesgos, sino que va contrastada también con la registraduría. Entonces, aquí el proceso se divide en dos partes, que es cuando el cliente digita sus nombres, su cédula, las fechas de nacimiento, las fechas de expedición. Ahí hace un primer filtro. Y hemos notado que el cliente se equivoca mucho digitando las fechas de expedición y las fechas de nacimiento. Y pasa que en esa, como no lo verifican, arroja como un error indicando que el intento de validación de identidad fue fallido y es realmente por esa fecha. Entonces hay que sí indicarle al cliente que por favor revise los datos para que pueda pasar a esa segunda validación, que sí es cuando llega el OTP por mensaje de texto o las preguntas de validación. Cuando le entreguemos al cliente el link para indicar toda la información y realizar el estudio, es importante que le facilitemos la dirección completa, el canon de arrendamiento, el valor de la administración, el IVA, si en caso que aplique. Si van a afianzar los servicios públicos, es importante que también le indiquen el valor de esos servicios públicos. Y adicionalmente a eso, paralelo a ello, ustedes pueden ir tramitando los datos del propietario e irlos facilitando aquí a Fianza Crédito, porque pasa también que el cliente hace la solicitud rápido y a veces aquí como que empezamos a demorarnos porque a veces el asesor no nos entrega los datos del propietario. La premisa Confianza Digital es entregar respuesta en menos de 2 horas, pero pues si no nos facilitan los datos del propietario, aquí es donde empieza de pronto a correr el tiempo de más en el que de pronto nos comprometimos inicialmente. Asimismo, cuando el arrendatario o los deudores solidarios requieran el certificado o indiquen que hay una finca raíz, solicitar esa finca raíz, porque pues el motor de decisión o la plataforma de fianza digital no nos va a hacer el análisis de esa finca raíz, y pues sí es importante que aquí podamos revisar. Entonces también es importante que la tengamos a la mano. Para utilizar fianza digital es importante que perfilemos el cliente. Entonces, ¿cómo lo perfilamos? Sabiendo exactamente qué hace el cliente. Si de verdad tiene una característica de empleado, si de verdad tiene una característica de independiente, o cómo vamos a filtrarlo. Entonces, primero que todo hay que tener claro que el empleado, por llamarlo de alguna manera normal, como nosotros, aplica en esa ocupación de empleado solito, pero que hay una parte especial para aquellos funcionarios de la fuerza pública o aquellos funcionarios del magisterio. Cuando apliquen esos, no podemos hacerlo solo como empleado, porque ahí es donde empiezan de pronto las diferencias de las respuestas en el motor. Sí es importante que indiquemos si es de fuerza pública o magisterio, porque como yo les indicaba inicialmente, como la base de datos que manejan estas entidades son muy diferentes a en las que normalmente nos encontramos nosotros, y pues supongo que por seguridad este tipo de información no se encuentra en Central de Riesgos. Ahora, cuando hablamos de empleados, hablamos de personas que tienen un contrato laboral formal, bien sea a término indefinido, bien sea a término fijo, o inclusive obra o labor. ¿Sí? ¿Cómo se verifica ese empleado? O cómo corre el motor ese empleado, lo corre basado en su salario, pero que está estrictamente amarrado a los aportes de seguridad social. Entonces, cuando tengamos a nuestros clientes que digan que son empleados, es importante pues que lo indaguemos y le digamos, bueno, señor Camilo, indíqueme por favor, ¿usted es empleado? Sí, ¿qué tipo de contrato tiene? No, mi contrato es a término fijo. Perfecto. Usted me indica por favor su salario. No, mi salario es de 2 millones de pesos. Señor Camilo, esos 2 millones de pesos se los están reportando a usted de acuerdo a su seguridad social o sus aportes sobre esos 2 millones de pesos. Aquí es donde tenemos un inconveniente, porque normalmente pasa, no, realmente a mí me cotizan el salario mínimo, pero el excedente sí me lo pagan aparte. Entonces, es una forma de ir preparando al cliente, porque no quiere decir que ese cliente no vaya a servir para el caso de los arrendatarios. Simplemente pues el motor va a decir pues requiere una garantía o un deudor solidario adicional.
Ahora, para el caso de los independientes, tenemos aquellas personas que realizan actividades profesionales y mercantiles. Cuando hablamos de actividades profesionales, hablamos de abogados, arquitectos, médicos, contadores, y actividades mercantiles, todo lo que tenga que ver con venta de bienes. Y aquellas personas que normalmente se hacen llamar empleados, pero que realmente están vinculados a una empresa por orden de prestación de servicios, los vamos a ubicar en el rango de independiente, porque es que esas personas no nos van a salir como empleados de X empresa. Normalmente esas personas cotizan sus aportes ellos mismos y de hecho lo hacen sobre un salario mínimo. Entonces sí es importante que los perfilemos como independientes. Otra cosa que hay que tener en cuenta para registrar las solicitudes es indagar la situación en central de riesgos del cliente. Don Camilo, ¿usted cómo se encuentra en central de riesgos? ¿Usted sus tarjetas de crédito, sus créditos hipotecarios, sus créditos de libre inversión los tiene al día? Sí. ¿Todos están al día o tiene de pronto alguna por ahí con 30 días de mora? Me indica, por favor. La idea de esto no es ni juzgar al cliente, ni mucho menos, sino sí poderlo orientar para perfilarlo e irlo preparando frente a una respuesta y que de pronto no se moleste porque de pronto el motor le diga no requiere uno, sino dos deudores solidarios, ¿sí? O si por el contrario, puede que tenga todas las obligaciones al día, pero que hace 5 meses haya saldado una obligación que de hecho sí tenía castigada y que la tenga por ahí como cumpliendo la cláusula de permanencia. Es importante que podamos sí transmitirle toda esa información al cliente para que el motor sea efectivo. Adicionalmente, cuando el cliente está solicitando o está digitando la información en el espacio de garantía, el motor nos pregunta ese cliente qué tipo de garantía va a presentar. Para el caso de aquellas personas que van a presentar la garantía de finca raíz, es importante que marquemos la finca raíz, así vayan a presentar ambas cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que también la respuesta del motor pues sea la adecuada de acuerdo a. ¿Por qué? Porque a veces también hay una persona que va a presentar ingresos y le marcan finca raíz y el motor pues posiblemente le dé una respuesta positiva, pero resulta que cuando fueron a mirar, no, es que yo marqué finca raíz porque yo sí tengo mi casa, pero la tengo en patrimonio. Entonces es importante que ellos empiecen como tal a tener esa conciencia y a saber exactamente lo que van a indicar en la solicitud. Recordemos que todas las solicitudes registradas a través de fianza digital se registran automáticamente en iFianza. La actividad que ustedes hacían directamente desde ese perfil no la hacen porque la hace el cliente directamente a través de fianza digital. Ese seguimiento ustedes lo recorren a través también de iFianza. Entonces sí es importante que de pronto, no sé si todos tengan la costumbre de en sus celulares tener como el link ahí como fijado en su escritorio para que de pronto desde cualquier lugar puedan revisar cómo está la solicitud, porque a veces nos escriben al WhatsApp como preguntando, yo no sé por dónde seguir eso. Ahí mismo en Fianza Digital, en iFianza hacen el seguimiento. Y también hay que tener en cuenta que todos los resultados que sean viables empiecen pues de una vez. Es mejor no enfriar el tema ahí. Resultado viable, igual, entrego formulario al cliente que empiece a digitar todos los datos, todos los campos, recordar en especial direcciones, teléfonos, referencias, que son lo que normalmente a veces como que también nos retrasa ahí los procesos. La declaración de asegurabilidad, la tercera hoja del formulario, en donde yo, María Elizabeth Rosso, certifico que mis ingresos vienen de X actividad. Eso es respecto a todo lo que tiene que ver con fianza digital. Karina les tiene una noticia. Le doy paso a Karina para que... Bueno, Mari, muchas gracias y a todos por estar atentos. Pues en resumen, lo que queremos decirles es que las garantías para ambos casos son las mismas, que están plasmadas, son transparentes, ustedes las conocen, de todas maneras siempre cuentan con nuestro apoyo. Lo que quisimos el día de hoy pues es como invitarlos a que se familiaricen y que puedan utilizar fianza digital sin miedos,
porque como los grandes comerciales que somos, las inmobiliarias, nos unimos con la tecnología de fianza créditos, también hace estrategias y soluciones tecnológicas para que ustedes agilicen estos procesos y que asimismo le den un trato diferencial a esos clientes que tienen un excelente perfil, a esos clientes que tienen el potencial para cumplir con su capacidad y tener su solicitud de arrendamiento. Entonces, voy a encender mi cámara entonces para darles la noticia, para finalizar la capacitación. Como dijo Mari, pues era muy corta, muy sencilla. Y lo bueno es que sigamos indagando, haciendo una excelente entrevista y entonces anunciamos un próximo concurso, super concurso, para que ustedes sigan, para que por favor sin miedo, estemos confianza digital, hagamos procesos rápidos, ágiles y que puedan ganar. Vamos a participar para poder ganar. Cualquiera de ustedes puede ganar confianza digital. Muchas gracias. También les confirmo, al final enviaremos las memorias a cada uno de sus correos y gracias a todos nuevamente por la atención. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias por la asistencia. Los espero súper participativos para que puedan ganar.